Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, 15 de marzo del 2016. Vamos a tratar un tema bastante interesante, para lo que les comento lo siguiente. Una unidad de enfermería de hemodiálisis tiene como misión proporcionar una atención óptima a los pacientes con insuficiencia renal crónica, terminal y que precisan de un tratamiento sustitutorio que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, para satisfacer sus necesidades y expectativas mediante la prestación de unos cuidados especiales de enfermería, también enfermería especializada, con la máxima calidad y seguridad, lo que ayuda al individuo a reincorporarse a la sociedad. Pero bien, para hablar sobre este tema tenemos precisamente a la experta sobre hemodiálisis en enfermería, el manejo del paciente en hemodiálisis en enfermería, que nos va a exponer la licenciada en enfermería Marla Ivette León. La licenciada hizo sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En el año 2003 recibe el premio a la excelencia académica del Ceneval. Actualmente cursa un diplomado en enfermería sobre nefrología por parte del Instituto Politécnico Nacional. Y además, actualmente trabaja en una clínica de hemodiálisis, la clínica CERID, que más tarde, al final, ella nos dirá cuál es la dirección de esta clínica, aquí en Oaxaca. Ella es coordinadora del área de enfermería en el turno vespertino. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada en enfermería Marla Ivette León Morales. Bienvenida, licenciada, y adelante con el tema para los hospitales básicos comunitarios y también el personal médico que nos está viendo por stream. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a esta área para proporcionar mayor conocimiento acerca del área de hemodiálisis, un área que ha estado creciendo de manera agigantada debido a que, pues como ustedes saben, las enfermedades crónico-degenerativas ocupan los primeros lugares de morbilidad a nivel nacional y por qué no decir a nivel mundial. Aunado a esto, las complicaciones que estas conllevan también han ido en una creciente demanda, sobre todo de los servicios de salud, de enfermería, médico-asistenciales, y por ello es que yo voy a dar el tema de manejo del paciente en hemodiálisis enfocado al área de enfermería. Comenzamos. Bueno, como bien les decía, las enfermedades crónico-degenerativas están en aumento cada vez mayor. Actualmente tenemos a 59.754 pacientes en un tratamiento sustitutivo renal, de los cuales el 59% se encuentran en diálisis peritoneal y el 41% en hemodiálisis. Bueno, para definir qué es la hemodiálisis, nos remitiremos a la siguiente definición. Es la terapia de sustitución renal extracorpórea que mediante los procesos biofísicos de difusión, convección y ultrafiltración realiza la separación de solutos y agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones siguiendo gradientes de concentración y ofreciendo al paciente una mejor cantidad y calidad de vida. Bueno, vamos a desglosar esta definición. Cuando nos referimos a que es una terapia de sustitución renal extracorpórea, vamos a hacer la diferencia entre la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. La diálisis peritoneal se lleva a cabo de manera intracorpórea a través del peritoneo del paciente. En cambio, la terapia de sustitución renal extracorpórea, hemodiálisis, se va a llevar a cabo a través de un circuito extracorpóreo. Más adelante vamos a mostrar algunas imágenes de este. Los procesos biofísicos de difusión, convección y ultrafiltración se refieren a aquellos procesos donde va a haber un movimiento de solutos y agua a través de una membrana semipermeable.
para depurar solutos como es la urea, la creatinina, el ácido úrico, el ácido oxálico, entre otras, sobre todo las de pequeño y mediano peso molecular. Tenemos que esta terapia, pues lo que nos va a ayudar en el paciente que ya está en una enfermedad renal crónica terminal a mejorar la cantidad y calidad de vida. Para ello, como les decía, vamos a necesitar de una máquina de hemodiálisis, un filtro dializador, un acceso vascular y, por supuesto, personal capacitado. Para poder ubicar en dónde vamos a establecer un tratamiento sustitutivo renal, tenemos que hablar un poco de enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica es aquella en la cual la presencia durante al menos 3 meses de filtrado glomerular va a estar inferior a 60 mililitros por minuto, o lesión renal definida por la presencia de anormalidades estructurales o funcionales del riñón, que puedan provocar potencialmente un descenso del filtrado glomerular. Cuando exista la enfermedad renal crónica, vamos a ver en los estudios clínicos que va a haber un aumento de la creatinina. En un ultrasonido podemos ver bordes irregulares en la estructura del riñón. En las quistes, alteraciones de la estructura renal también. Va a haber presencia de proteinuria, albuminuria y hematuria. ¿Cuándo se va a emplear esta terapia de sustitución renal extracorpórea? Tenemos que la clasificación de la enfermedad renal crónica, según las guías CADICO 2012, se divide en 5 estadios, donde el estadio 5 va a ser el lugar donde vamos a ocupar una terapia de sustitución renal. En las primeras 4 etapas de la enfermedad renal crónica, el tratamiento irá enfocado a un tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cambiar los estilos de vida del paciente, como es la alimentación, una dieta baja en proteínas, para disminuir el daño de la membrana basal, la disminución de peso, el control de la hipertensión, el control de la diabetes mellitus, control de dislipidemias, corrección de la anemia, entre otras que pudieran presentarse durante estas primeras 4 etapas. Cuando nos ubicamos en el estadio 5 o fallo renal, estamos hablando que hay un filtrado glomerular menor a de 15 mililitros minuto. Estamos hablando ya de anuria o oliguria. Es ahí donde se va a instaurar una terapia de sustitución renal, en este caso la hemodiálisis. En la etapa 4 vamos a considerarla como una etapa donde podemos abarcar ya la información de un acceso vascular, que es una terapia de sustitución renal. Es ahí donde enfermería juega un papel muy importante en la información que se le debe proporcionar al paciente, ya que de ello depende la elección que él mismo haga de qué terapia de sustitución renal va a utilizar, pero sobre todo de acuerdo a las características del paciente, como estado socioeconómico, el tipo de enfermedad que está presentando, las características y la causa primaria de su enfermedad. Ahora vamos a ubicarnos en el escenario clínico del paciente que se encuentra en un estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Un paciente que se encuentra en este estadio va a presentar síndrome urémico grave, el cual va a estar caracterizado por náuseas, vómito, falta de concentración, disgausia, debilidad, vector urémico. También vamos a ver que el paciente va a tener una sobrecarga de volumen que no responde al tratamiento con diuréticos, por lo tanto va a haber presencia de edema, hipercalemia no controlada, acidosis metabólica grave, pericarditis urémica, oliguria o anuria, hiperfosfatemia, hipercalemia, hipertensión, piel terrosa, seca y de fácil descamación y calambres.
Cabe señalar que estas son algunas de las características que el paciente va a presentar, porque a nivel de todos los órganos y sistemas se van a presentar características definitorias específicas para cada sistema. ¿Cuándo no vamos a emplear la hemodiálisis? Cuando hay pérdida o incapacidad de obtener un acceso vascular funcional, cuando hay una insuficiencia hepática grave, cuando hay alguna enfermedad psiquiátrica y o retraso mental con riesgo para la realización de la hemodiálisis, cardiopatías que son de origen congénito y que están fuera de tratamiento quirúrgico, trastornos de la coagulación con alto riesgo de sangrado. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el papel de la enfermera. El papel que juega la enfermera dentro del área de hemodiálisis es un papel fundamental, es una pieza clave dentro de esta área, ya que es la que está a cargo del paciente. Como saben, el cuidado es la esencia de la enfermería y en el área nefrológica pues no es la excepción. Enfermería tiene que tener los conocimientos científicos sobre esta área, así como las habilidades y destrezas para poder proporcionar al paciente un cuidado de calidad y calidez, mejorando así su estilo de vida y por lo tanto prolongar su vida también, porque como saben, el tratamiento de sustitución renal lo que va a ayudar es a que el paciente tenga una mejor sobrevida. Los objetivos que siempre debemos perseguir en el cuidado del paciente son prevenir la aparición de sintomatología urémica, mantener un balance nitrogenado y electrolítico en el paciente, optimizar la calidad de vida, prolongar la calidad de vida, pero siempre proporcionando bioseguridad, entendida esta como todas las reglas, métodos y medidas de protección que debemos usar no solamente con el paciente, sino con nosotras mismas, a fin de evitar riesgos tanto para él como para el personal a cargo. Bueno, aquí les presento una máquina de hemodiálisis. Una máquina de hemodiálisis es la tecnología que se utiliza para llevar a cabo el tratamiento de sustitución renal hemodiálisis. Esta máquina consta de 3 partes fundamentales. El monitor que nos va a estar dando un resumen de lo que estamos haciendo con el paciente. Vamos a observar que en el monitor nos da el tiempo de la hemodiálisis, el flujo al que manejamos un acceso vascular, así también las presiones con las que manejamos el acceso vascular. Más adelante voy a hablar de los accesos vasculares para que entendamos mejor. Ay. Bueno, una disculpa. Entonces en el monitor podemos estar observando el manejo que se le está dando al paciente, la monitorización del mismo, como es la presión arterial, el líquido dializante, bueno, entre otras. Posteriormente tenemos lo que es el circuito extracorpóreo, que lo señalo acá. Este circuito extracorpóreo es aquel en el cual va a estar circulando la sangre durante el tratamiento. Y por último tenemos la hidráulica de la máquina. La hidráulica no la podemos observar por fuera, pero está en la parte de abajo de la máquina y por dentro, que es donde se hacen las mezclas de ácido y bicarbonato para obtener el líquido dializante. Ahí podemos observar más de cerca el circuito extracorpóreo,
Tenemos transductores que nos van a medir la presión de nuestro acceso vascular. Las líneas que se utilizan para la máquina vienen codificadas por colores. La roja la vamos a manejar para la arterial y la azul para venosa. Es decir, la arterial va a extraer sangre del acceso vascular hacia el circuito extracorpóreo y la venosa la va a llevar de regreso. En una vista posterior de la máquina tenemos pues algunos accesorios como es el botón de volumen, ventilador, una fuente de red, una manivela que nos permite retornar a los pacientes de manera manual, un filtro y una conexión de desinfección. Otro aspecto importante para llevar a cabo la hemodiálisis es el dializador. El dializador es una membrana artificial bañada por un líquido de diálisis que aprovecha los procesos biofísicos de difusión, convección y ultrafiltración para la eliminación de solutos y agua. Este dializador que ustedes ven acá tiene dos compartimentos, uno por donde va a entrar la sangre y otro por donde va a entrar el líquido de diálisis, en dirección contraria a como está pasando la sangre. No tienen contacto directo, cabe señalarlo. La membrana tiene porosidad, tiene características de superficialidad, de fiabilidad y es una membrana bidireccional. Igualmente viene codificada por colores. Y lo que cabe señalarse aquí, o la importancia que tiene esta membrana, pues es que va a estar haciendo la función que en el riñón pues hacía el glomérulo, que es la ultrafiltración, tanto de agua y la depuración de solutos. Estas membranas tienen poros, a mayor porosidad va a haber mayor depuración de solutos, a mayor superficialidad igualmente. Siempre debemos de vigilar que sean dializadores con alta fiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que que las membranas no estén rotas, siempre verificar el buen estado del dializador para evitar posibles riesgos en el paciente como son fugas de sangre. Otros materiales que utilizamos dentro de la hemodiálisis pues son las agujas. Las agujas para la canulación de las fístulas arteriovenosas, más adelante voy a hablar de ellas. Estas agujas son tribiceladas. La característica que va a diferenciar entre una aguja arterial y una venosa, pues es que la aguja arterial tiene una fenestración. No sé si la alcancen a ver, esa fenestración nos permite mayores flujos de sangre. Al ser la arterial la que va a extraer la sangre del acceso vascular, pues tiene que tener esta característica para evitar lesionar la íntima del vaso. También otros aspectos importantes a cuidar cuando hablábamos de bioseguridad es las medidas de prevención. El material que vamos a usar pues es el uso de guantes, cubrebocas, el uso de gogles y batas protectoras para evitar también nosotros incurrir en riesgos por el contacto que tenemos con la sangre del paciente. El lavado de manos, como ustedes saben, pues es de vital importancia, sobre todo en esta área. Bueno, ahora sí vamos a tocar el tema de acceso vascular. El acceso vascular es el punto anatómico a través del cual podemos acceder al torrente sanguíneo. Para la realización de la hemodiálisis se precisa de un acceso vascular. Tenemos dos tipos de accesos o una clasificación, la cual es la siguiente: accesos temporales, que son los catéteres no tunelizados, y los accesos permanentes, que son los catéteres tunelizados, la fístula arteriovenosa interna y el injerto. Bueno, aquí tenemos un catéter temporal. Estos catéteres no deben durar más de 2 semanas.
Estos catéteres solo se utilizan para cuando se necesita una hemodiálisis de emergencia. Ahorita vamos a ver las indicaciones. Son de fácil acceso, cuentan con lúmenes, estos que ustedes ven acá. Son los lúmenes, estos los vamos a considerar clamps, pinzas. Cada ramal del catéter contiene las especificaciones sobre la cantidad de farina que utilizan para evitar que se trombose o se formen capas de fibrina en el trayecto del mismo. Aquí tenemos un catéter temporal. Los catéteres permanentes, a diferencia de los catéteres temporales, tienen la característica de que son más flexibles, tienen un anillo de Dacron, el cual de manera subcutánea va a causar fibrosis para que este acceso no pueda migrar. A diferencia del temporal, el temporal no, sí tiene el riesgo de migración. El catéter permanente es más largo, se instala por técnica, una técnica que conlleva una incisión y de manera también percutánea. Estos dos accesos nos permiten accesar de manera rápida al torrente sanguíneo para la extracción de sangre. Tienen mayores desventajas, que son pues mayor riesgo de trombosis, de estenosis y de infección. Por lo regular, los catéteres temporales se instalan en la vena yugular derecha interna y al igual que los permanentes. Esta es una fístula arteriovenosa interna, la cual, como ya dijimos, pues es la unión de una vena y una arteria a través de una anastomosis en un tratamiento quirúrgico. La fístula tiene tres componentes, que es el lugar de la anastomosis, el influjo, donde vamos a extraer sangre, hoy lo llamamos arterial, pero es incorrecto llamarlo así. Por fines didácticos lo vamos a manejar así. El eflujo, que es por donde retornamos la sangre y a la cual consideramos venosa. Y al trayecto de toda la fístula se le va a llamar cuerpo de Fabry. Tenemos también lo que es el injerto, que es la interposición de un injerto a través de una arteria y una vena, que al igual que la fístula, pues también se obtiene sangre a través de punción. La fístula tiene sus ventajas, como que tiene menores tasas de infección, tiene menor riesgo de trombosis, a diferencia del catéter, permite al paciente realizar mayores actividades diarias, pero la desventaja es de que precisa de un tiempo de maduración de aproximadamente 6 semanas. La fístula debe de llevar un cierto proceso de maduración hasta que pueda utilizarse, a diferencia del injerto, que solo precisa de 2 semanas o menor tiempo, solo en lo que se recupera el vaso tratado. ¿Cuándo vamos a indicar un catéter temporal? Pues cuando se contempla un requerimiento hemodialítico no mayor de 3 semanas, cuando hay una falla renal aguda, en lo que se disuelve si es de tipo prerrenal, renal o postrenal, en pacientes graves, en pacientes que han tenido intento de suicidio con utilización de diversas sustancias y que es necesario depurar estas sustancias de la sangre, cuando hay falla de la fístula arteriovenosa, cuando se está en espera de un trasplante renal, cuando hay una esperanza de vida menor de 1 año,
cuando el deseo del paciente así es. Hay pacientes que tienen fobia a los piquetes, entonces ellos deciden pues obtener mejor un catéter venoso. Cuando el estado cardiovascular se contraindique, un acceso vascular permanente. Las complicaciones inmediatas después de la inserción de un catéter venoso es un hematoma, puede haber punción arterial, neumotórax, un neumomediastino, un taponamiento cardíaco, un embolismo aéreo, arritmias y reacciones vagales. Aquí la enfermería juega un papel importante cuando estamos asistiendo al médico al momento de la instalación de un catéter. Lo importante es mantener monitorizado al paciente, siempre vigilando el trazo eléctrico del corazón para detectar alguna arritmia o alguna alteración que se esté dando por la instalación del mismo. En las complicaciones tardías tenemos la disfunción del catéter a causa de trombosis intraluminal, por lo regular en pacientes que a lo mejor ya han tenido antecedentes de instalación de catéter, puede ocurrir también lo que es la estenosis, la acodadura del catéter, una mala posición, formación de capas de fibrina tanto alrededor como en la punta del catéter, esto debido a una mala heparinización del catéter. Por eso les mencionaba antes que los catéteres tienen las indicaciones de cuánta cantidad de heparina es la que necesitan. Otras, pues migración del catéter, desplazamiento e infección. El manejo en cuanto a las primeras es identificar la causa. Se puede manejar el acceso a un flujo no menor de 280 mililitros por minuto. Podemos utilizar una terapia fibrinolítica con streptokinasa u oroquinasa, lavado con solución fisiológica o con solución glucosa. Cuando existe infección, enfermería lo que debe realizar es una asepsia y antisepsia adecuada del sitio de inserción y del acceso, y podemos aplicar mupirocina. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete a nosotras. El manejo del acceso siempre se debe hacer con técnica estrictamente estéril. Los catéteres temporales se manejan a un flujo de 280 a 320 mililitros minuto. Mayores flujos nos están ya dando recirculación y menores flujos de 280 no nos están depurando como quisiéramos. Entonces lo ideal es de 280 a 320 mililitros por minuto. Debemos realizar la asepsia y antisepsia del acceso, verificar que no exista presencia de secreción en el sitio de inserción. Debemos respetar siempre la memoria del catéter para evitar los acodamientos de los cuales ya hablamos antes. Debemos realizar una correcta heparinización de los lúmenes, cubrir adecuadamente el acceso después de su utilización, pero sobre todo debemos educar al paciente para el autocuidado. Que un catéter nos funcione en un largo plazo de tiempo depende tanto del paciente como de nosotros. Entonces vamos a educar correctamente al paciente sobre cómo realizar el baño. Debemos decirle que cubra siempre el área del catéter a fin de que no se moje para evitar infecciones, que evite rascarse en el área del catéter, que no debe dormir del lado donde se encuentra el acceso. En dado caso que llegara a presentar sangrado o la salida del catéter, porque pues sí puede haber inmigración del catéter, deberá acudir a su unidad en el área de urgencias para que el personal especializado a cargo resuelva la complicación. En la fístula arteriovenosa interna vamos a observar que es un acceso ideal cuando maneja flujos de 600 mililitros minuto. Las fístulas autólogas o nativas del paciente manejan flujos de 600 a 800 mililitros por minuto de sangre.
y los protésicos de 800 a 1200 mililitros. Cuando una fístula está madura, tiene 6 milímetros de grosor, más de 6 semanas de maduración y 6 milímetros de superficialidad. Para lograr lo anterior, se necesita un cuidado especial desde antes de la creación del acceso vascular, después de la creación del mismo y por supuesto de manera permanente. Cuando hablamos antes de realizar el acceso vascular, debemos informar al paciente sobre qué es el acceso vascular, en qué manera lo va a ayudar para su tratamiento, cuáles son las ventajas de tener un acceso vascular, cuáles son las complicaciones que pudiesen surgir, los cuidados que debe tener antes de la creación del mismo, como el control de la hipertensión, la glicemia, cuidados después de la realización de la misma y los cuidados permanentes. Bueno, todo esto debemos informar al paciente al momento de que vaya a elegir un acceso vascular. Los cuidados de enfermería después de la realización de la FAVI. Este es un tema muy importante, ya que en los diferentes hospitales tal vez no cuenten con áreas específicas de hemodiálisis, pero sí tienen áreas de cirugía y por lo regular realizan este tipo de accesos vasculares. Lo que está pasando actualmente es que no se les está dando el manejo adecuado, llegando a perderse estos accesos por no tener el conocimiento del cuidado de los mismos. Entonces, enfermería, desde que el paciente sale del quirófano, tiene un papel imprescindible para el cuidado de este acceso, y ya que sabemos que es la línea de vida del paciente, vamos a cuidarlo. Entonces, si en algún momento ustedes llegaran a recibir a un paciente que viene posoperado de una fístula, vamos a corroborar que la fístula presente trilisoplo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se hace la anastomosis, en la fístula se puede percibir una vibración a la palpación y a la auscultación se va a escuchar un soplo. Este trilisoplo siempre debe estar presente en todas las fístulas, sobre todo cuando acaban de realizarlas. Cuando este trilisoplo no está presente, quiere decir que la fístula no es funcional y pues obviamente no nos va a servir de nada. No debemos aplicar vendajes, mucho menos compresivos, porque al hacer presión sobre el acceso podemos provocar una trombosis. Vamos a monitorizar al paciente, sobre todo la presión arterial. Debemos evitar hipotensiones en el paciente para evitar que la fístula se trombose. Vamos a colocar el miembro portador de la fístula en alto a la altura del ápex cardíaco. No vamos a administrar antihipertensivos. Los antihipertensivos también nos pueden crear el riesgo de hipotensión y por tanto trombosis del acceso. Vamos a verificar que no existan parestesias, cianosis, cambios en la temperatura. Vamos a vigilar los pulsos periféricos en el miembro portador de la fístula. Vamos a cambiar el apósito solo si es necesario. En caso de que esté muy manchado de sangre, entonces vamos a cambiarlo, pero si no es necesario, vamos a dejarlo así. Una vez que se ha creado la fístula, transcurre un tiempo, como les había dicho, de aproximadamente 6 a 8 semanas, donde la fístula se va a madurar. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a realizar una serie de ejercicios a partir del tercer día después de la creación de la misma, que van a llevar una secuencia en cuanto a cantidad y a la, ¿cómo se podría decir? A la resistencia y a los tipos de ejercicios que va a realizar, empezando por unos que implican menor fuerza a unos que implican mayor fuerza. Estos ejercicios los va a realizar el paciente utilizando lo que es una pelota o una pinza de presión.
Durante este tiempo se le va a enseñar al paciente cómo debe realizar estos ejercicios para la maduración de la fístula y se considera la maduración hasta las primeras punciones. Las primeras funciones de una fístula pues siempre las va a realizar personal capacitado, en este caso el personal que tenga mayor experiencia en canulación de fístulas, y posteriormente se va a transferir al personal que ya está en líneas para que todos conozcan el acceso. Una vez que ya el acceso se está funcionando, vamos a dar los cuidados permanentes al paciente. Claro, algunos de estos se deben incluir desde que se crea la misma, como es no cargar pesado, no deberá dejar que le tomen muestras del laboratorio ni la presión arterial en brazo portador de Fabi. Esto también es importante. Cuando llegan los pacientes al hospital y si nosotros no sabemos que son pacientes renales que portan una fístula arteriovenosa, comúnmente, y ha pasado, si el paciente también no está informado, que toman muestras de laboratorio o la presión en el brazo de esa fístula, llegando así a incluir en un riesgo fatal al paciente, porque ya que puede perder el acceso simplemente porque personal de enfermería no sabía el cuidado de ese acceso. No utilizar ropa ajustada, no utilizar reloj, pulseras o anillos en el brazo portador de la fístula, no dormir sobre el miembro portador de la fístula. Deberá lavar el brazo perfectamente y secarlo antes de cada tratamiento, esto con el fin de disminuir infecciones. Enseñarle también que debe retirar los parches del sitio de punción al siguiente día. También enseñar a los pacientes que siempre deben de cargar gasas o guantes en su bolsillo, porque estos accesos corren el riesgo de que puede levantarse la costra que a lo mejor ya había sellado el punto de punción, y a veces en la calle comienzan a sangrar. Las fístulas, como ya vimos, manejan flujos muy altos de sangre, entonces puede incluso hasta caer en una hemorragia y en un shock hipovolémico si no se detiene el sangrado adecuadamente. Entonces el paciente debe estar educado por si en la calle le llegara a suceder esto, pues hacerse presión simplemente sobre el sitio de punción. Como sabemos, pues en la calle las personas cuando ven la sangre pues se asustan y no van a socorrer a nuestro paciente, entonces debemos de tenerlos bien educados sobre ese aspecto. Siempre vamos a utilizar equipo de protección, como les decía, gogles, guantes, cubrebocas. Al momento de realizar un paciente, vamos a verificar siempre antes de cada tratamiento que la fístula tenga trilisoplo. Vamos a realizar una adecuada asepsia y antisepsia de la región a puncionar. En este caso, lo recomendado es usar clorexidina al 2.5%, aunque sabemos que es un material o un antiséptico de altos costos, pues es lo que se recomienda. Podemos utilizar, pues también está permitido la yodopovidona y el alcohol al 70%. Vamos a utilizar técnicas de punción en escalera. Existen 3 tipos de técnicas de punción. La punción en escalera se refiere a que vamos a ir rotando el punto de punción en cada sesión, siguiendo, como dice, una estructura en escalera. Nunca vamos a puncionar en el mismo sitio porque podemos provocar la formación de aneurismas. Vamos a fijar correctamente las agujas para evitar que estas, por el flujo tan fuerte de sangre que se maneja, lleguen a salirse del sitio de inserción. Vamos a iniciar una sesión a un flujo mínimo de 100 a 180 mililitros minuto para evitar la descompensación de nuestro paciente. Vamos a utilizar flujos altos una vez que ya iniciamos el tratamiento a un flujo bajo hasta 180 y nuestra cámara venosa ha detectado la presencia de sangre. Vamos a aumentar el flujo
En las fístulas podemos manejarlas hasta 400 mililitros minuto, tomando en cuenta las características del paciente y condiciones del acceso. Siempre para que haya una buena depuración, vamos a utilizar flujos altos del acceso vascular, un líquido dializante también a un flujo alto y vamos a monitorizar correctamente a nuestro paciente. Bueno, cuando un paciente llega a una sesión de hemodiálisis, el manejo que se le va a dar es el siguiente. Vamos a pesar al paciente. Esto se hace con el fin de establecer la ganancia hídrica que ha tenido el paciente entre una sesión y otra, ya que como sabemos, pues ellos ya no tienen la capacidad de eliminar líquidos porque ya no orinan. Entonces, cada que llega nuestro paciente va a tener ganancia hídrica, no todos, porque va a depender de la etiología de su padecimiento. Hay pacientes que aún, por ejemplo, aquellos que tienen quistes, riñones poliquísticos, van a ser pacientes que orinan pero ya no depuran. Entonces, vamos a pesar al paciente para establecer la ganancia que trajo de líquido. Vamos a instalarlo en su estación, vamos a monitorizar signos vitales, vamos a valorar las características del paciente. Aquí incluyo que no presente datos de uremia, como ya vimos cuáles son. Vamos a valorar que no tenga edema, si es que lo tiene, para establecer también cuánto vamos a programar de ultrafiltración en la máquina. Vamos a realizar la conexión del paciente acorde al protocolo dependiendo del tipo de acceso vascular, es decir, si tiene fístula o tiene catéter. Y es ahí cuando ya iniciamos el tratamiento. Un punto importante aquí a conocer es el peso seco. El peso seco en hemodiálisis es el equivalente al peso meta que se maneja en la diálisis peritoneal. El peso seco se refiere al estado óptimo donde el paciente no presenta hipertensión, no presenta edema, no presenta datos de uremia, no presenta dificultad respiratoria, es decir, es un peso donde el paciente se siente bien. Entonces a ese peso seco se da por ensayo y por error, es decir, cuando nosotros empezamos a manejar a un paciente en hemodiálisis, vamos a ir buscando ese peso seco. Por lo regular ya vimos el escenario clínico en el que llegan los pacientes edematizados, en estado urémico, y conforme vamos extrayendo agua y depurando la sangre, en cada sesión vamos a ir valorando cómo se va sintiendo nuestro paciente hasta llegar a ese peso seco. No se alcanza en una sesión ni en dos, lo vamos a ir valorando en cada sesión. Y este peso seco puede variar porque a veces los pacientes también suben de peso y no por líquido, sino porque a lo mejor su alimentación mejoró o la cantidad de masa muscular está aumentando. Entonces, vamos a valorar siempre ese aspecto, el peso seco. Esa es nuestra meta en enfermería. Transhemodiálisis, el objetivo fundamental es mantener al paciente hemodinámicamente estable. Daremos cuidados del acceso vascular y el manejo de complicaciones. Cuando hablamos de mantener al paciente hemodinámicamente estable, en enfermería el parámetro que vamos a utilizar es la presión arterial media. Como ustedes saben, la presión arterial media pues nos va a dar el grado de perfusión que hay a nivel de sistemas y órganos. Entonces, si nosotros manejamos una presión arterial media entre 70 y 110 milímetros de mercurio, vamos a estar aludiendo que nuestro paciente está en buenas condiciones durante el tratamiento. Cuando esta comienza a aumentar por arriba de 110, pues vamos a indicar que nuestro paciente está hipertenso, o al contrario, si está por debajo de 70, pues que está hipotenso. Entonces es ahí donde vamos a establecer medidas de actuación para que el paciente salga de esos parámetros y entre dentro de los normales.
También vamos a monitorizar lo que es la temperatura corporal. Vamos a monitorizar también, si es posible, con oximetría de pulso para ver la saturación de nuestro paciente. Es decir, tenemos en nuestras manos prácticamente la vida del paciente, y un tratamiento de hemodiálisis es estar ajustando y reajustando todo el tiempo a fin de mantener hemodinámicamente estable al paciente. Vamos a dar cuidados del acceso vascular, es decir, vamos a ver las presiones. En estas gráficas podemos ver la presión arterial, es decir, la presión con la que está saliendo la sangre del acceso, y la presión venosa, que es la que está marcada de azul, para ver con qué presión está regresando al acceso vascular. Esto nos sirve para darnos cuenta, en dado caso, de que nuestro acceso esté disfuncionando, de que a lo mejor se haya extravasado, porque también puede ocurrir. Y estas gráficas nos van a servir para eso. Entonces, también dentro de los cuidados del acceso vascular, pues siempre mantenerlo en un lugar visible, no taparlo. Vamos a verificar que las agujas estén bien fijadas. Pues a estar atentos a si el paciente nos salude de que presenta ardor, dolor en el acceso. Así también, en hemodiálisis se maneja lo que es el líquido de diálisis. El líquido de diálisis es el que nos va a extraer las toxinas y el agua a través del filtro. Habíamos hablado que el filtro tenía dos compartimentos, uno por donde pasaba la sangre y otro por donde pasaba el líquido de diálisis. Nosotros también podemos manipular el líquido de diálisis a fin de mejorar o dar un mejor tratamiento al paciente, estableciendo la cantidad de sodio, de bicarbonato, el flujo de la diálisis y la temperatura que tiene, que por lo regular siempre va a ser en parámetros semejantes a los que tiene el organismo de manera normal. Entonces, estos son los cuidados que debemos de tener con nuestro paciente tras hemodiálisis, y por supuesto lo que es el manejo de complicaciones. Más adelante vamos a tocar este tema. Aquí les quiero mencionar que el líquido de diálisis va a estar conformado por una parte de ácido y una parte de bicarbonato. Estos van a actuar como sistemas buffer dentro del riñón artificial, que es la máquina de hemodiálisis, para lograr en el paciente tener un equilibrio ácido básico. Hago referencia a esto porque es de suma importancia mantener al paciente en un equilibrio. Y hablar de hemodiálisis, como ustedes ven, pues es muy extenso. Tendríamos que ahondar mucho más en cada uno, en las partes de la máquina, en el acceso, o sea, es una infinidad de información que ahorita pues tal vez quedarán algunas dudas, quedarán algunas preguntas, porque es un tema muy extenso y es un tema que por lo regular no conocemos. En el área de enfermería, por lo regular, en la universidad, pues no nos enseñan este tipo de temas, lo vemos de manera muy superficial, y en los hospitales pues solamente las personas que están en el área de hemodiálisis tal vez conozcan de estos parámetros. Para otras pues es un tema muy desconocido, es un tema que causa mucha inquietud, mucho interés, pero pues más adelante les dejo las referencias para que consulten más información. Bueno, ahora vamos a entrar en las complicaciones durante la hemodiálisis. Bueno, las complicaciones durante la hemodiálisis son muchas. Como les digo, tenemos prácticamente en nuestras manos la hemodinamia del organismo del paciente. Entonces, podemos ver
que pueden presentarse casos de hipotensión arterial. Esta puede ser secundaria a una inadecuada respuesta hemodinámica, a la disminución del plasma, deflexión de volumen, ultrafiltración excesiva, un nivel bajo de sodio en la concentración de líquido realizante, por anemia o fiebre. Estas van a ser las causas de hipotensión arterial dentro de la hemodiálisis. Tiene 3 componentes: caída de mayor a 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica y mayor de 10 en la media. Puede haber isquemia, hipovolemia por deflexión de volumen a nivel plasmático. Por eso es importante que cuando nuestro paciente llegue valoremos correctamente el peso que trae. A veces de manera errónea se maneja un peso diferente al que el paciente traía, tal vez por errores de la báscula, por errores del personal de enfermería, y cuando se programan las máquinas para retirar el exceso de agua, a veces retiramos más de lo que en realidad era y podemos llevar al paciente a una hipotensión arterial. Es por eso que es muy importante estar atentos en estos pequeños aspectos, pero de gran importancia. Las causas, pues un inicio brusco del tratamiento. Por eso habíamos dicho que vamos a manejar el inicio del tratamiento a un flujo bajo a fin de evitar la descompensación del paciente, sobre todo en la precarga. Valorar bien el peso seco. También otra causa puede ser el descenso brusco del volumen plasmático por una cardiomegalia, una pérdida rápida de sodio y agua, un sodio bajo, una temperatura alta en el líquido de diálisis, y la clasificación de esta va a ser mantenida. Quiere decir que la hipotensión se va a mantener durante toda la sesión, leve o moderada, que va a descender discretamente, brusca, que desciende rápidamente, y grave, donde ya va a haber presencia de náusea, vómito, pérdida de la conciencia y la muerte. Es lamentable decirlo, pero sí sucede en las clínicas de hemodiálisis, que pueden llegarse hasta morir por una hipotensión, porque no estamos atentos a estar monitorizando adecuadamente al paciente. Hay pacientes que realizan hipotensiones, a veces al inicio del tratamiento, a veces durante el tratamiento o a veces al final del tratamiento. Conforme los vamos conociendo, vamos a ir enterándonos más sobre cómo debemos manejar a ese paciente. Entonces, sí es muy importante el manejo de ¿Cuáles van a ser nuestras intervenciones entonces? Pues vamos a iniciar lentamente la sesión de hemodiálisis, valorar el peso seco, valorar la temperatura, el flujo dializante, el flujo de sangre, el líquido de diálisis. Vamos a conocer la patología del paciente, medir bien la tensión arterial de pie. Cuando un paciente cae en hipotensión durante una sesión de hemodiálisis, lo primero que vamos a hacer es activar una UF mínima. ¿Qué quiere decir? Que si yo le estaba retirando 900 mililitros por hora de líquido, se va a reducir a 50 mililitros por hora. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente ya no le vamos a estar sacando gran cantidad de agua a fin de detener, si es que así fuera la causa, para que ya no siga avanzando la hipotensión. Vamos a corroborar una presión arterial. ¿Por qué? Porque a veces el simple hecho de que esté mal puesto el brazalete nos puede dar presiones falsas. Entonces, si corroboramos que nuestra posición del brazalete está mal colocada, lo colocamos bien, corroboramos TEA, y si nos da ya una cifra que entra dentro de los parámetros normales, hasta ahí terminaría nuestro algoritmo de actuación. En dado caso de que no fuera así, pues vamos a colocar al paciente en posición de Trendelenburg. Vamos a valorar el grado de hipotensión, si es moderada, brusca o grave,
Si es moderada, pues vamos a modificar la temperatura del líquido de diálisis. Hablábamos que se maneja en una temperatura de 36 grados, la podemos bajar a 35.5 grados a fin de que se lleve a cabo la vasoconstricción dentro del organismo y por ende aumente la presión arterial. Si la hipotensión ya es brusca o grave, vamos a administrar bolos de 50 a 100 mililitros de solución fisiológica para compensar la pérdida de líquido que a nivel plasmático que se está llevando. Siempre vamos a administrar bolos de 50 a 100 mililitros a fin de no ingresar al paciente mayor cantidad de líquido, porque lo que queremos pues es extraer y no aumentar. Tomar nuevamente la presión arterial, activar el objetivo de ultrafiltración y si es necesario vamos a modificarlo. Esto lo vamos a hacer si ya corroboramos que la presión arterial ya se ha mejorado y el paciente ha recuperado. Volvemos a activar nuestro objetivo. Decíamos que si teníamos un objetivo de extraer 900 mililitros de agua en una hora y lo redujimos a 50 mililitros para evitar que aumentara la hipotensión, pues ahora pues lo vamos a modificar otra vez, a lo mejor a 500, 600 mililitros. Si no se recupera la tensión arterial, podemos utilizar expansores de volumen como el Hemacel, la solución Harman o la solución glucosa. Si no se revierte la hipotensión, vamos a reinfundir al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a regresar la sangre al organismo del paciente a fin de que se compense de manera natural el organismo y la presión arterial se recupere. Otra complicación en hemodiálisis son los calambres. Las contracturas o calambres musculares pues son una complicación leve pero extremadamente dolorosa para el paciente. Las causas son desconocidas, aunque suelen relacionarse con disminución de la perfusión muscular, y esto va relacionado a la disminución del sodio en el líquido de diálisis, una ultrafiltración excesiva o una hipotensión arterial. Como ven, una complicación nos puede llevar a otra. ¿Cómo vamos a actuar ante el paciente que tiene o que presenta calambres? Pues al igual que en la hipotensión, vamos a suspender la ultrafiltración, vamos a administrar un bolo de 50 a 100 mililitros de solución fisiológica si es que no cede con solo suspender la ultrafiltración, y si no cede vamos a administrar gluconato de calcio. Ustedes saben que el gluconato de calcio pues es un electrolito de alto riesgo, por eso el manejo que se le va a dar es la dilución de en al menos 20 mililitros de solución fisiológica, y se va a pasar de manera lenta, tal vez 2 milímetros nada más, y si no cede pues ya aplicaríamos más, pero esto tiene que ser regularmente bajo prescripción médica y lo vamos a pasar de manera lenta para evitar alguna complicación extra en el paciente, sobre todo a nivel cardíaco. Cefalea. La cefalea es muy común también que se presente en una sesión de hemodiálisis, incluso puede llegar a ser la causa de intolerancia a esta. Las causas también pueden ser un tratamiento inadecuado, una ultrafiltración excesiva, temperatura de líquido de diálisis, suena muy repetitivo, pero tiene que ver todo esto, hipertensión, un flujo sanguíneo elevado, puede ser de origen psicógeno. Para tratar las causas de la cefalea, vamos pues a identificar la causa. Podemos iniciar por verificar la presión arterial, que es lo que más comúnmente les produce cefalea a los pacientes. Aquí vamos a hacer lo contrario. Si nuestro paciente tiene hipertensión, vamos a aumentar la temperatura del líquido de diálisis a fin de propiciar lo que es la vasodilatación y por ende la disminución de la tensión arterial. Vamos a dar posición sedente al paciente, y el medicamento de primera elección dentro de la hemodiálisis es el lisosorbide 0.5 miligramos vía sublingual.
para disminuir la tensión arterial si esta es la que está propiciando la cefalea. Fiebre. Si existe la presencia de fiebre, habría que verificar la causa. Puede ser infección del acceso vascular, puede haber una infección gastrointestinal y comúnmente, aunque igual podría estar, pero ya de muy manera aislada, relacionada con el líquido de diálisis. Pero esto es muy difícil de que llegue a pasar, ya que el líquido de diálisis lleva un tratamiento del agua muy estricto a fin de evitar este tipo de complicaciones. La tasa de ultrafiltración. Si la tasa de ultrafiltración es la que nos está propiciando la cefalea, pues vamos a valorar la cantidad, vamos a corroborar el peso y vamos a modificar la tasa de ultrafiltración. Náuseas y vómitos. Las causas también son multifactoriales y pueden estar asociadas a las complicaciones anteriormente vistas, como es la hipotensión, puede ser por una reacción anafiláctica y por un embolismo gaseoso. También tenemos otra complicación como es la hipertensión arterial. Las consecuencias pues es que nos puede dar un potencial riesgo de evento cerebral vascular por un tiempo prolongado de coagulación. Las causas, igualmente, una ultrafiltración excesiva, aquí la concentración elevada de sodio en el líquido dializante, una mayor ganancia interdialítica en aquellos pacientes que traen ganancias de 5, 4, 6 litros de agua interdiálisis, son más propensos a presentar pues hipertensión por el aumento de volumen dentro del gasto cardíaco. Entonces, también hipertensión previa, cefalea, náuseas y vómitos nos pueden causar hipertensión arterial. Es importante que los pacientes no tengan una ganancia mayor se les permite de 800 a 1 litro de líquido solamente, pero a veces llegan con ganancias muy excesivas provocando estas complicaciones. El algoritmo para esta complicación pues es ingreso del paciente a la unidad, vamos a valorar correctamente el peso seco. Si presenta excesiva ganancia hídrica, pues vamos a conectar por una técnica que se llama sistema abierto al paciente. Durante el tratamiento vamos a tomar la tensión arterial, verificar la posición del brazalete, verificar la concentración de sodio en el líquido dializante, dar posición sedente al paciente, aumentar la temperatura del líquido de diálisis, aumentar la tasa de ultrafiltración. Si no se revierte la hipertensión, vamos a administrar antihipertensivo bajo autorización médica. Otras son alteraciones cardiovasculares. Dentro de ellas tenemos las arritmias, las cuales se van a dar por desequilibrios hidrolácido base, ya sea por hipopotasemia o alcalosis o por isquemia miocárdica, por un aumento del consumo de oxígeno miocárdico provocado precisamente por la hemodiálisis. Cuando los pacientes tienen alteraciones cardiovasculares, pues vamos a monitorizar correctamente al paciente. Por lo regular, el flujo sanguíneo que se va a manejar en estos pacientes es bajo, por lo regular 280 mililitros por minuto es la velocidad que vamos a estar extrayendo la sangre del acceso vascular. Vamos a disminuir los parámetros de la diálisis, tal vez va a disminuir el tiempo. Vamos a corregir la hipovolemia con suero salino al 9%. Vamos a realizar, si es posible, un electrocardiograma. Y en dado caso que la alteración cardiovascular sea muy compleja, pues vamos a interrumpir la hemodiálisis y retornar al paciente. Por lo regular, todos los pacientes que están dentro de la hemodiálisis tienden a hacer daño cardiovascular, tienden a hacer cardiomegalia por los flujos que se manejan con ellos de sangre, por las alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, por la hipertensión, sobre todo aquellos que
que no tienen un manejo adecuado de su tratamiento antihipertensivo. Entonces estos pacientes van a presentar estos daños cardiovasculares. Existen muchas otras complicaciones dentro del área de hemodiálisis. Como les digo, es muy extenso hablar de esto. Traté de abarcar lo más importante. En resumen, para pues realizar una hemodiálisis, pues necesitamos de una máquina o riñón artificial, acceso vascular, personal capacitado, flujos realizante, al igual que del acceso vascular para una mejor depuración. Cuando lo de personal capacitado, pues si nos remitimos a la norma 003 para la práctica de hemodiálisis, ahí especifica que el personal que debe laborar en áreas de hemodiálisis, pues debe ser un personal que cuente con al menos un curso de 6 meses de preparación para poder llevar a cabo los cuidados necesarios en este tipo de pacientes, ya que, como ven, son cuidados muy específicos que implican tener conocimiento no solamente del área nefrológica, sino cardiovascular, entre otras, incluso tecnológicas, ¿no? Porque las máquinas cada vez son más sofisticadas, tienen mayor tecnología, entonces implica estarse actualizando de manera continua. Entonces yo las invito a que si les parece interesante esta área, se sigan preparando. Hay muchos cursos de actualización. Más adelante les dejo referencias para que puedan accesar o tener mayor conocimiento sobre redes y artículos que se publican sobre esta área, ya que actualmente pues va creciendo de manera muy acelerada. Entonces, por mi parte es todo. Yo creo que el mejor manejo que podemos dar al paciente pues es el trabajo en equipo, no solamente del profesional de enfermería, sino de médicos, psicólogos, nutricionistas. Entonces, espero que les haya gustado este. Muy bien, pues muchas gracias, enfermera Marla Ivette León Morales, por su acertada participación en este tema, el manejo de la hemodiálisis en la enfermería. Estamos viendo que es un tema bastante completo y las preguntas que quisieran hacerles, pues igual no las pueden llegar acá a Telemedicina y nosotros obviamente consultaremos a la enfermera. Agradecemos a personal médico de nuestra red de telemedicina, de los hospitales básicos comunitarios que han estado con nosotros. También un saludo a quienes nos vieron por streaming y nos veremos próximamente. Que estén bien, buenas tardes.